¿Por qué algunas personas regresan completamente distintas después de ciertos rituales o ceremonias? Ya tenía muchas ganas de hablar de este tema, pero antes de compartirlo, esta vez sí quería como darle una buena estructura, indagar, ir a lo profundo y pues sacar toda esta información para que sea mucho más consistente, mucho más digerible y que también puedas entender desde una visión completamente distinta estos cambios. Incluso para mí, el entender por qué regresaba diferente después de vivir estas experiencias, vamos a ponerle experiencias mágicas, lejos de ser rituales o ceremonias, yo creo que van mucho más profundo y es mucho más que eso. Entonces, para no enrollarme tanto en esto, porque me da para hacer incluso otro video, vamos a ponerle estas experiencias mágicas y el por qué hay ciertas personas. No voy a decir que la mayoría, pero sí muchas personas después de vivir una experiencia mágica regresan completamente distintas. Si es la primera vez que estás viendo este video podcast o algo de mi contenido, te invito a que te suscribas, a que le des me gusta al video, a que dejes tu comentario, claro que sí. Y si te gusta mi contenido, que por favor lo compartas con más personas que consideres que les pueda ayudar algo de lo que yo hablo y comparto en estos video podcasts y en todo mi contenido en general. Eso me ayuda muchísimo a mí como creadora de contenido y en general a todos los creadores de contenido nos ayuda que compartas nuestro trabajo. Lo hacemos, bueno, al menos yo hablo por mí, lo hago desde mi corazón, desde mis transformaciones y también desde el querer compartir un poquito más de aprendizaje, porque a veces estos procesos y estas cosas que no nos explican ni por qué, ni cómo son, ni por qué se siente así, ni cómo transitarlas, a mí me gusta compartir eso para que tu camino sea mucho más ligero precisamente a la hora de caminarlo. Y bueno, pues una vez dicho todo esto, vamos a empezar con este episodio. Porque ciertas experiencias rituales parecen cambiar a las personas después de que viven una de estas experiencias. Parte importante de entender este concepto y de entender por qué las personas llegan diferentes después de estas experiencias es porque estas experiencias tienen muchos puntos que a la par se van, digamos, como empatando en la vida. Esto además de traer psicología, espiritualidad, rituales, simbología, todos estos puntos van, digamos, encuadrando en estos cambios. Influyen en identidad, en estados emocionales y todo esto pues precisamente hace o da como la pauta a que estos cambios se den. Los rituales tienen poder. Lejos de hacernos esta pregunta y decir que el ritual, el poder del ritual hace que la persona cambie, yo creo que más bien la pregunta que nos debemos de hacer es ¿qué ocurre dentro de la persona o de las personas para que estos cambios ocurran después de vivir una experiencia así de fuerte en estos rituales o ceremonias? Uno de los primeros puntos que me gustaría abordar es el cómo esta experiencia ritual rompe una rutina psicológica. Básicamente, nuestra vida cotidiana es la que le da esta estructura a nuestra identidad. El celular, el trabajo, las conversaciones, horarios, estímulos, redes sociales, todo esto que conforma precisamente la estructura de nuestra vida cotidiana, de alguna manera pues genera también una estructura en nuestra persona, no solo en tu vida, tipo de que ya tienes como horarios impuestos, ya sabes pues tu horario de trabajo, sabes y entiendes que tienes que ir a trabajar, convives con ciertos círculos de personas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegas a, más si es tu primera vez o tu primera experiencia, es probable que el cambio sea mucho más tangible y mucho más visible porque dentro de estos rituales y dentro de estas experiencias pasa que toda tu estructura que ya tenías en tu vida se cae. Porque empiezas a ver que todo lo que hay en nuestro exterior y todo lo que forma parte de la estructura de nosotros y de nuestra vida realmente no fue algo que hayamos construido, digamos, por
voluntad propia, sino que se fue construyendo de acuerdo a las necesidades de ese momento y de lo que teníamos que hacer como para seguir, digamos, avanzando pues en nuestro camino, en nuestra vida cotidiana. Si nos ponemos reales, pues realmente el teléfono, los chats, la tecnología en general se ha vuelto algo muy necesario para muchos de nosotros. En mi caso, pues que yo soy creadora de contenido y que la mayoría de mi trabajo se mueve a través de plataformas, redes sociales, el teléfono literal, pues todo esto forma parte de una estructura. Personas con las que te relacionas, los lugares a donde asistes, el tipo de música que escuchas, todo esto forma parte de esta estructura. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a una de estas experiencias, si esta estructura no es real y no es, digamos, construida de manera consciente, ahí es cuando se te cae todo y ahí empieza esta transformación. El punto número 2, y este yo creo que ya va como entrando dentro de la parte de vivir la experiencia, es que los simbolismos tienen muchísimo impacto a nivel cerebral. ¿A qué me refiero con esto? En muchas de las ceremonias se utilizan ciertos simbolismos que, lejos de ser simbolismos, también tienen mucho peso a la hora de estar dentro de este ritual o de esta ceremonia. Y con peso no me refiero a pesado en la extensión de la palabra, sino que tienen este peso porque son símbolos y son elementos realmente importantes para esta ceremonia. ¿Qué pasa? Por ejemplo, es muy común o es digamos, algo muy constante el ver ciertos simbolismos, por ejemplo, el fuego, la oscuridad, el silencio, la música medicina, los cantos, los tambores, todos estos elementos que se utilizan dentro de las ceremonias tienen este simbolismo, que además de ser elementos o herramientas que se utilizan para hacer este trabajo dentro de la ceremonia, también pasa que van generando precisamente este simbolismo, ¿no? Por ejemplo, el fuego con este simbolismo de la transmutación, la música medicina con este simbolismo de sanación, el silencio como simbolismo de esta escucha interna. Todos estos simbolismos tienen un impacto a nivel psique. Otro ejemplo que te voy a poner es, digamos, en estas experiencias de vida que tenemos de manera más común, por ejemplo, bodas, ceremonias de graduación, incluso a nivel religión, existen muchísimos simbolismos. Te voy a poner un ejemplo. En una boda, ¿qué simboliza el que la novia vaya vestida de blanco? En estas ceremonias de graduación, cuando les ponen se me olvidó el nombre, este gorrito que les ponen a los graduados, ¿cuál es su simbolismo? Por ejemplo, en la Iglesia Católica, cuando vas a comulgar, ¿qué simboliza el pan que sumergen dentro del vino con el que vas a comulgar? Estos simbolismos son los que tienen este impacto a nivel psique. Es por eso que cuando vives una de estas experiencias mágicas, uno de estos rituales, una de estas ceremonias, el impacto es tan fuerte porque el nivel de los elementos a nivel simbolismo tienen mucho impacto, no solamente a nivel psique, porque te mueven, digamos, de ciertas creencias que tú tenías y te muestran un mensaje completamente distinto. Un ritual crea un significado emocional profundo. El tercer punto es cómo el aislamiento cambia la percepción. ¿A qué me refiero con aislamiento? En este caso, el silencio, el ayuno y la soledad, que son 3 puntos que, aunque no siempre se viven dentro de todas las experiencias, creo que sí son muy importantes porque de alguna manera uno de estos 3 puntos está integrado dentro de alguna ceremonia o de algún ritual. ¿Qué pasa con esto? Que cuando desaparece el ruido constante, muchas emociones reprimidas empiezan a salir. El silencio, del aislamiento y de la soledad y de lo potentes que son a nivel interno y externo. ¿Por qué? Porque cuando llegas a estas etapas y a estos puntos de silencio, no silencio, o sea, no nada más es silencio auditivo, no nada más es silencio de ruido, es también silencio interno. ¿Qué pasa? Que cuando este contenedor ya no tiene más en el exterior, entonces todo lo de adentro comienza a salir. Ya no hay un distractor, ya no hay algo exterior que te cierre los ojos para que no puedas ver eso que hay dentro de ti, esas emociones reprimidas que a veces tenemos. Muchos de los cambios que tienen las personas después de vivir estas experiencias son precisamente por eso, porque estos entornos, los simbolismos, las herramientas que se van utilizando, sumado al silencio, al ayuno, a la soledad, todo esto
te lleva precisamente a ir más adentro de ti, te ayuda a eso. ¿Qué pasa? Que muchas de las personas tienen emociones reprimidas y en estos puntos precisos y exactos es cuando sale todo eso. Al darse la oportunidad de verlo y precisamente de hacer esa transformación, estas personas que se permiten hacer esta transformación son las personas que comúnmente regresan completamente cambiadas o distintas, entre comillas, después de vivir estas experiencias. ¿Por qué? Porque realizan todo ese trabajo a nivel externo y por lo tanto se ve reflejado a nivel interno, se ve reflejado a nivel externo. También otro punto importante es que el cuerpo entra en estados distintos. La privación del sueño, la repetición, la respiración, la música o los elementos y simbolismos que estén rodeando esta situación o este momento influyen en estos cambios. El cuerpo, al verse expuesto a estos estímulos, porque nuestro cuerpo está expuesto a estímulos todo el tiempo. Estás scrolleando en el teléfono, estás teniendo un estímulo. La música específica que escuchas es un estímulo. Lo que consumes a nivel visual es un estímulo. Lo que comes es un estímulo. Entonces, cuando estás en estos entornos en donde los estímulos son diferentes, voy a poner un ejemplo. Me gusta utilizar estos ejemplos porque yo ya los he vivido y creo que es la mejor forma de poner precisamente estos ejemplos. Un ejemplo muy claro es el ayuno. En este caso, el alimento pues es un estímulo, y más si es un alimento no precisamente nutritivo, pero que es un alimento que disfruto. No sé, por ejemplo, una pizza, una hamburguesa. Cuando yo me estoy comiendo una pizza, pues claro que es un estímulo, porque es rica, porque lo disfruto, porque es una comida que más que verlo a nivel nutricional, es una comida que disfruto, que me está estimulando a nivel sensorial. ¿Qué pasa cuando dejo de comer o cuando dejas de comer y comienzas a hacer el ayuno? Precisamente este estímulo se ve apartado. Entonces ahora tu cuerpo empieza a reaccionar porque empiezan a ver estos cambios. El estar acostumbrada o acostumbrado a los ruidos del exterior, a la música que normalmente se escucha sin que cuestiones realmente qué es lo que estás escuchando, y estar expuesto a estos estímulos todo el tiempo, obviamente te van a llevar a estar en un estado, digamos, como piloto automático. Y al entrar a estas experiencias mágicas, ¿qué pasa? Tu cuerpo, al estar alejado de estos estímulos y estar viviendo otras experiencias, en este caso estar escuchando, por ejemplo, los tambores o los cantos medicina, el entender que el fuego es un elemento de transmutación muy fuerte y que tú le puedas entregar estas preocupaciones, angustias o cosas que te pesaban, que no le podías contar o que no le querías contar a nadie, y se las entregas al fuego para que las transmute. Ya desde ahí a tu cuerpo le está pasando algo a nivel no solo físico, sino también a nivel energético. Esto es bastante interesante porque muchas culturas entendieron esto muchísimo antes de la psicología moderna. Muchas culturas ya lo sabían y ya lo implementaban. Es por eso que estas ceremonias ancestrales tienen tanta fuerza. El punto número 5 es que el ritual crea una mente simbólica. ¿Por qué? Porque muchos rituales marcan transiciones, cierres de etapas, destrucción de identidades. ¿A qué voy con esto? Que cuando tú estás viviendo una de estas experiencias rituales, el ritual crea estas muertes simbólicas. Porque muchos rituales marcan estas transiciones, cierre de etapas, destrucción de identidades. ¿Por qué pasa esto? Porque precisamente, ya yéndonos atrás a los puntos anteriores de los que hemos estado hablando, todos estos elementos que se mueven dentro de las ceremonias, los simbolismos y el espacio en sí, se generan precisamente como esta, digamos, vulnerabilidad para que haya estas muertes simbólicas. El ser humano necesita marcar los cambios y no es muy común que lo hagamos. Realmente a veces vivimos las situaciones, vivimos los cierres, o a veces ni siquiera hacemos los cierres. ¿Sí me explico? O sea, a veces dejamos las cosas abiertas precisamente por este miedo a soltar o a dejar. ¿Y qué pasa? Pues que vamos arrastrando todo esto. Cuando llegamos a precisamente estas experiencias, a estos rituales, a estas ceremonias, pues inevitablemente pasan estos cierres simbólicos, estos cierres necesarios que normalmente por nuestra cuenta no haríamos. Entonces, cuando pasa esta muerte simbólica de una etapa tuya, que estas muertes simbólicas, cuando ocurren en estas ceremonias, precisamente te llevan a estos cambios. Y es por eso que cuando regresas
de una ceremonia, cuando regresas de una experiencia mágica, pues pasa esto, que si tienes estas muertes simbólicas, regresas y ya no eres la misma persona porque una parte de ti se quedó ahí, ¿me explico? Otro punto súper importante es que la comunidad también transforma. Un ritual también cambia porque hace que la persona se sienta sostenida, se sienta escuchada, se sienta acompañada, reconocida. Y esto en conjunto también genera un cambio en la persona. Genera un impacto a nivel emocional, especialmente en rituales colectivos. Sí voy a meter un paréntesis aquí. Pienso que hay muchas personas que no tienen precisamente estos espacios en donde puedan ser vulnerables, en donde se sientan sostenidas o sostenidos, en donde sientan que genuinamente que la persona está siendo escuchada y genuinamente que la persona está siendo sostenida. Normalmente no tenemos esto ni en el trabajo, ni en a lo mejor en nuestros grupos sociales sí, pero no es ese espacio genuino en donde tú puedas desarmarte a nivel interno, a nivel emocional, para que tú hagas este trabajo. Y cuando llegas a estos espacios en donde precisamente tienes este sostén y esta escucha y este espacio de vulnerabilidad, pues obviamente ahí es cuando se desarma todo, en donde sale todo, porque sientes esa confianza y esa libertad de sacar todo eso que llevas dentro de ti. Y a veces, aunque no quieras, sale, porque tu cuerpo, porque tu sistema nervioso, porque esa parte interna de ti se siente en calma, se siente en un espacio seguro, y ahí es cuando sale todo lo que tiene que salir. Es por eso que crear estos espacios o tener estas comunidades te sostengan genuinamente desde el entender y ser compasivos y empáticos con los procesos de los demás, lleva a crear estos espacios y a que las personas permitan vivir estas experiencias para que exista una transformación real, tanto interna como externa. Punto número 7, que ya lo voy a poner después de la ceremonia o después de estas experiencias, es que puede ser que el cambio ya estaba ocurriendo mucho antes de que la persona vaya a este ritual o a esta ceremonia. Porque esto también es súper importante y yo soy fiel creyente de que cuando estos rituales, estas ceremonias, estas experiencias tienen tu llamado hacia ti y lo escuchas, ya desde ahí empieza el cambio. Porque realmente los cambios, yo creo que muchos de los cambios empiezan antes de. Te llega el llamado, no sé, por ejemplo, de una ceremonia de ayahuasca, precisamente te llega el llamado de una búsqueda de visión, o te llega el llamado de una danza del sol, o te llega el llamado de una peregrinación, o etcétera. O sea, te puede llegar 1000 llamados si tú escuchas ese llamado desde el momento en el que lo escuchas, independientemente del momento en el que pase esta experiencia. Mucho antes, cuando te llega el llamado y tú lo escuchas y empiezas a tener esa resonancia, ahí es cuando empieza el verdadero cambio. O sea, realmente no es que el cambio lo tengas abrupto durante la ceremonia y después de tener la ceremonia que surge ese cambio. Puede ser que el cambio empiece muchísimo antes. Es algo bien importante porque cuando te empiezas a escuchar a ti, empiezas a escuchar estos llamados internos, empiezas a hacer las preparaciones previas, estos cambios se vuelven tan mágicos precisamente por esto. O sea, porque empiezan a llegar y los escuchas y te das ese permiso de caminar con ellos. No quisiera cerrar este episodio sin tocar un último punto. Considero que sí es bien importante traerlo. Es el peligro de romantizar los rituales. Una cosa es que los integres en tu vida, que vivas estas experiencias, rituales / ceremonias / mandas / peregrinaciones, lo que tú quieras. Es bien importante que las integres a tu vida, pero que no lleguemos a ese punto de romantización. Te voy a decir por qué. Muchas veces, y creo que en la actualidad es mucho más común utilizar los rituales creyendo, por ejemplo, que son soluciones mágicas, de que, ok, voy a hacer tal ceremonia, voy a ir a tal lugar y va a ser una varita mágica que me va a transformar a mí y que va a transformar mi vida completa, así en tin. No, así no es como funciona. Realmente el trabajo está aquí.
Las ceremonias y los rituales son una herramienta que sí te dan como este empujoncito para que tú puedas hacer esos cambios, pero realmente si vives las ceremonias pensando que tú la vas a hacer o vas a vivir esta experiencia o este ritual y te va a cambiar la vida por arte de magia sin que tú hagas ese trabajo interno, entonces ahí está el peligro de romantizar estos rituales. Porque muchas veces se genera esta dependencia espiritual. ¿A qué voy con esto? Que se va a las ceremonias o se realizan estos rituales o estos trabajos o se hacen precisamente, se viven estas experiencias, pero sin responsabilizarte. Y de alguna manera se genera como esta dependencia porque vives, digamos, en tu burbuja. Algo que me acuerdo mucho que me dijeron en un temazcal es que sí, o sea, está bien padre y está bien bonito estar acá arriba, ¿no? Como en la montaña y estar en la comunidad, convivir con tus hermanos y vivir estas experiencias mágicas que te llevan a estos procesos de transformación. Pero realmente el verdadero trabajo está aquí abajo. El verdadero trabajo está en la vida real, con las personas que te rodean. Se empieza a generar esta dependencia porque no quieres hacer el trabajo. Aquí, en la vida real, en este espacio, ahí es cuando empieza también esta dependencia y el peligro de romantizar estas ceremonias. El tener esta intensidad de las ceremonias, de que, ay, ya fui a una ceremonia de ayahuasca, ya fui a una ceremonia de niños santos, no sé qué, pero el trabajo en dónde está, la integración en dónde está. Es por eso que es bien importante no romantizar estas ceremonias, porque de nada sirve que tú vayas y hagas este trabajo si no lo integras, ¿me explico? Si no integras todo esto y también si no lo haces desde el respeto y desde el entender que esto no es una varita mágica que te va a cambiar la vida de un día para otro. Y tampoco que es algo con lo que puedas estar lucrando, porque también eso es algo que se ha visto durante los últimos años, que muchas veces la sacredad, no sé si se dice así, pero la pureza de estas ceremonias se ha visto invadida y se ha visto abusada porque precisamente este trabajo se vende como algo rápido, algo que te va a cambiar la vida e incluso es compartido por personas, me cuesta mucho trabajo hablar de esto, pero es impartido por personas que realmente no tienen esta preparación o este conocimiento. Y ahí es donde empieza la romantización, ahí es donde se empieza a lucrar con estas ceremonias, estos rituales, estas experiencias que son tan sagradas, que lejos de precisamente de ser experiencias, que es lo que estaba tratando de decir al principio, lejos de ser estas experiencias, son ceremonias y rituales ancestrales, con memoria ancestral, que se tiene que llevar desde el respeto, desde el conocimiento, y creo que algo muy importante, vital, básico, necesario de estas ceremonias y de estos rituales es que no es algo que surgió de repente, de un año para acá, sino que son cosas que se vienen heredando desde la memoria ancestral, desde los abuelos, y que se va aprendiendo y heredando con este nivel de preparación. Eso creo que es bien importante, no romantizar estas ceremonias, sí darles este respeto, sobre todo el respeto, y darles su lugar, pero no romantizarlas creyendo que es algo que puedes hacer como si fuera una experiencia de vida normal, común y corriente, como, ok, me voy a ir a un parque acuático, ¿no? La experiencia de estar en un parque acuático, la experiencia de ir a la playa, no es lo mismo que una experiencia de este nivel. Así que ya para cerrar este tema y uniendo todos estos puntos, es por eso que muchas personas regresan diferentes después de vivir una ceremonia, porque todo lo que ocurre en esta ceremonia, todos los cantos, medicina, todos los simbolismos, la comunidad, el espacio y el entorno en general son parte fundamental para que todo lo que traes a nivel interno salga, te permitas que salga y hagas este trabajo y esta transformación. Y cuando lo haces, y lo haces precisamente desde este espacio de vulnerabilidad y de apertura, ocurren estos cambios. Y es por eso que hay muchas personas que regresan de una ceremonia y regresan completamente distintas. Crean el espacio para sostener y que estas personas... Así que nada, pues ya para cerrar, te invito precisamente a generar un poco más de responsabilidad, más respeto,
y sobre todo más comprensión hacia estas ceremonias y también hacia las personas que vuelven después de una ceremonia, después de una de estas experiencias rituales, ser más empáticos porque a veces no sabemos por qué situaciones pasaron durante su vida para que este cambio ocurriera después de vivir una de estas experiencias. También, pues ya para cerrar, me gustaría que acá en los comentarios me dejes algunos temas que te gustaría escuchar próximamente en este video podcast, de qué te gustaría que hablara en los próximos episodios, porque eso también a mí me ayuda a seguir compartiendo cosas que te sigan nutriendo y que sigan nutriendo este espacio. Y pues nada, muy agradecida como siempre, agradeciéndote que llegaras hasta el final y mandándote mucha luz, mucho amor. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un besote.